Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión les voy a ver todos los diseños que salen con un hilo matizado, un animal print, cualquiera de esos hilos que vienen con diferentes tonalidades en la misma madeja. Aquí tengo uno. Miren, este es una fibra muy bonita. Miren cómo sale. Por eso es importante que hagan sus muestras, porque así ustedes van a conocer cómo más o menos les va a quedar el diseño de acuerdo a la prenda que van a hacer. Me tomé el trabajo de hacer unas muestras un poquito más grandes para que ustedes puedan observar. Aquí están mis etiquetas, como en un video anterior les dije. Aquí yo coloco qué tipo de hilado es, con qué agujas yo he tejido esta muestra. Aquí he puesto 40 puntos en esta muestra, 40 puntos. Y el punto es Jersey y Santa Clara que le he puesto aquí en los bordes. Aquí atrás yo marco siempre, cuando tienen estos bordes que hago para las muestras, he puesto bordes, he puesto el número 5, un slash y el número 5 en Santa Clara. ¿Qué quiere decir? Que aquí al inicio y al final yo le he puesto 5 puntos que he tejido en Santa Clara para el borde. A ver, vamos a ver. Entonces, esta es la muestra. Vamos a dejarla aquí mejor, se puede observar. Esto me sale con 40 puntos. Ahora miren, el mismo hilado, he tejido aquí una muestra más grande, ¿sí? Y aquí tiene 80 puntos, ¿sí? Mira, 80 puntos. Eso es lo que tiene. Aquí pueden observar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va cambiando de acuerdo a la cantidad de puntos que le ponen. Aquí, por ejemplo, este color beige oscuro sale un poquito más grueso que en esta parte. Este de aquí, que es un celeste neutro muy bajito con unos puntitos, miren cómo sale aquí, mucho más delgado. Igual estas líneas verdes. Y aquí en el crochet, lo que no hice es una muestra en medio punto, pero así es como sale, perdón, a crochet. Así. Vamos a ponerlo aquí. Miren, esta es la diferencia de los diseños que salen. Entonces, son muy bonitos, pero a mí me gusta en realidad tejer por sorpresa, que yo voy tejiendo y el diseño va saliendo como salga. Eso es lo que a mí me gusta. Pero si desean conocer más o menos cómo van a salir sus diseños de su hilo matizado, su animal print o también su hilado inteligente, que sale muy bonito. El hilado inteligente sale con unos diseños marcaditos en cada espacio que se va tejiendo. Eso es todo. Quería explicarles para que tengan siempre en cuenta. Si gustan, hacen su muestra, y si no, a la sorpresa. Eso es todo, un tip que quería compartir con ustedes. Gracias, nos vemos en otro video. Chao, chao.